Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Elizabeth Olten, un caso que va a tener muchas opiniones diferentes por las circunstancias en las cuales pasa. Probablemente ya hayan visto el título y no tengan tantas dudas acerca de qué se va a tratar el caso. Sin embargo, antes de dar opiniones, véanlo completo y vamos a discutir qué opinan al final. Acá arriba en la que está en pantalla pueden ir a ver el resto de mis casos a una lista de reproducción y si así lo quieren pueden suscribirse ahí abajo y apretar la campanita para fijarse si funciona realmente y si les mando una notificación cuando subo un nuevo video. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y comencemos con el video. Ella era Elizabeth Kay Olten, una niña muy joven de tan solo 9 años. No hay mucho que contar, además de que le gustaba jugar, estar afuera de la casa y vivía con su madre y hermanos, Anthony y Stephanie. Por lo que cuentan la madre y la hermana de Elizabeth, ella era una niña muy activa, muy juguetona y en general muy feliz. Realmente no tengo nada que decir acerca de su comportamiento de su familia porque no tienen mucho que ver en este caso y tampoco hay mucho que contar simplemente porque tan solo tenía 9 años. El día de los hechos ella estaba practicando para una función de teatro que tendrían en la escuela. En ese momento ella vivía en Missouri St. Martins, un lugar con 1000 habitantes. Al parecer era el tipo de zonas donde los niños salen a jugar sin demasiada supervisión, especialmente donde estaba ubicada la casa de los Olten, ya que era todo casitas y jardines. No había mucho que hacer, no había edificios. Simplemente salían los niños a jugar a los patios y se quedaban ahí un rato. Las reglas que imponían los padres eran bastante simples: no ir al bosque que estaba detrás y quedarse jugando enfrente de las casas. Ciertamente era una zona sin criminalidad, no tenían demasiados eventos grandes de los cuales preocuparse. Así que los Olten, como todo el resto de las familias, hacían sus vidas normal y Elizabeth tenía varias amigas con las cuales solía salir a jugar. Con esto dicho, pasemos al día de los hechos. Todo esto sucede el 29 de octubre del 2009. Elizabeth se encontraba jugando con sus hermanos y practicando para una obra escolar. También practicaba algunas canciones molestando a su hermano en el proceso. Todo esto mientras Patty Price, madre de los chicos, se preparaba para comenzar la cena. De pronto, las actividades en la casa paran cuando alguien llama a la puerta. Era una amiga de Elizabeth de tan solo 6 años. Quería salir a jugar. Ambas niñas comienzan a insistirle a Patty para que las dejase salir a jugar. Sin embargo, ella dudó bastante, ya que para las 6:30 el sol habría bajado. Piensen que en ese hemisferio, en ese momento del año, hacía frío, el sol bajaba muy rápido y por lo tanto Patty no estaba convencida. Siendo las 5 en ese momento, decidió dejarlas ir con la promesa de que su hija volvería a las 6. Solo podría salir a jugar 1 hora y estaría enfrente de la casa o de la casa de su amiga. Patty confiaba en su hija más que nada porque ella le temía la oscuridad y realmente no pensó que se quedaría más tarde. Además, Elizabeth también le tenía miedo al bosque detrás, así que jamás se metería ahí por su propia cuenta. Por lo tanto, estaba bastante segura de que Elizabeth cumpliría con la orden de volver 1 hora más tarde. Un detalle a considerar, sin embargo, es que la madre le dio un celular para poder comunicarse en cualquier caso que pasara algo. Esto ciertamente resultaría útil. El tiempo fue pasando y pronto se cumplió la hora. Patty decidió esperar un poco, pero a las 6:30, cuando el sol ya estaba bajando, su hija no había regresado. Elizabeth no se encontraba frente a la casa, así que decidió ir a ver a la casa de su amiga. Dentro de la casa de esta niña estaba su abuela, quien le dijo a Patty que no había visto a Elizabeth en toda la tarde. Elizabeth no estaba dentro de la casa de su amiga, ni tampoco fuera. Preocupada, decidió llamar a la policía inmediatamente y 15 minutos más tarde ya estaban ahí. Dentro de todo, el proceso fue muy rápido. Si ella se hubiese perdido dentro del bosque, la hubiesen encontrado fácilmente. Buscaron de todos modos primero en la casa de todos los vecinos para ver si se había metido en alguna de ellas, tal vez con otro amigo, y no la encontraron. Una vez que se dieron cuenta que ella no estaba por su voluntad en ninguna casa o jugando con alguien, decidieron llamar a los bomberos para que ayudaran con la búsqueda. Juntaron oficiales de policía y bomberos para hacer una de las mayores búsquedas que esta comunidad haya tenido. Todo el mundo estaba buscándola, vecinos, bomberos, policías,
pero no se podían encontrar señales de forcejeo en ninguna parte, o siquiera testigos de lo que había pasado o dónde había ido Elizabeth. Como dije antes, ella se había ido con un teléfono, así que Patty estuvo llamándola toda la tarde sin ninguna respuesta. Pero lo importante es que más allá del GPS de los teléfonos, de si está encendido o no, los celulares pueden emitir señales a la torre más cercana, lo que quiere decir que se podían pedir los registros de las señales que mandaba, y lo hacen todo el tiempo, por lo cual la policía pidió estas señales para ver en qué radio se encontraba el dispositivo. La policía entonces recibe estos registros e indican que el celular estaba detrás de la casa de los Olten en el bosque. Al día siguiente entonces la policía empieza una nueva búsqueda un poco más profunda, en la cual también se involucra al FBI y varios departamentos de policía, solo para buscar en esta área. Las calles estaban cerradas, buscaron con perros, con buzos para los lagos cercanos, a la vez también buscando en el registro de delincuentes sexuales del área. Sin embargo, no lograban encontrarla, y la única pista que tenían era la amiga de Elizabeth, pero ella tan solo tenía 6 años. ¿Qué puede saber una niña de tan solo 6 años? Desde un principio la policía supo que ella no tenía nada que ver, evidentemente, con este crimen, pero además no tenía ningún detalle terrible sobre lo que le pasó a Elizabeth. La niña solamente declaró que jugó con Elizabeth durante 1 hora y que después, a las 6 de la tarde, Elizabeth regresó a su casa, o al menos la vio irse. Pero más tarde añadió un pequeño detalle a la historia que le dio a la policía que pensar. Emma, la amiga de Elizabeth, comenzó a explicar cómo una vez que ella se fue, se quedó atrapada en un arbusto con espinas y comenzó a llorar para que su hermana mayor la fuese a buscar. La hermana mayor era en realidad su medio hermana, Alyssa Bustamante. Se ve que la historia le pareció un poco rara a la policía, así que decidieron investigar más a Alyssa e ir a ver quién era, a conversar con ella un rato. Se sabía además que ese día había faltado a clases y querían una explicación de dónde se encontraba esa tarde. Así que conversaron con ella y estaba bastante tranquila. No presentaba ninguna duda con respecto a lo que decía, ni tampoco parecía asustada o nerviosa, así que no se la consideró como sospechosa. Sin embargo, el teléfono de Elizabeth se encontraba, según los registros, más cerca de la casa de los Bustamante que de la casa de los Olten. Horas después de todo esto, en el bosque, los voluntarios encontraron lo que parecía ser un agujero o una pequeña tumba, un pozo del tamaño suficiente como para tener a un niño dentro. Sin embargo, no había nada dentro de él. El agujero resultó ser causa de Alyssa. Según ella, le gustaba cavar pozos y cada vez que encontraba animales muertos en el bosque, los enterraba. Este agujero, como dije antes, estaba vacío y les recuerdo que entraba un niño, así que hacía que Alyssa pareciera un poco sospechosa. Dado que esta era la única pista en ese momento, los investigadores decidieron entrar a la casa de los Bustamante y ver dentro de la habitación de Alyssa. Lo que encontraron en este lugar es tétrico. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, en parte hechos con sangre. Uno de los poemas escritos en la pared hablaba sobre cortarse. Había partes que tenían sangre, como pueden ver, y este en particular decía: me corto para hacer físico lo que siento dentro. Me corto para ver sangre porque me gusta, y otras oraciones similares. Alyssa había tenido de hecho pensamientos suicidas, según sus amigos, y había escrito sobre ello también. Pero además, en una de las paredes del cuarto había dibujada una figura con más sangre y al lado el nombre de Emma, es decir, la hermana pequeña de Alyssa. Para darles un poco de contexto acerca de lo que voy a decir a continuación, esta familia estaba conformada por Alyssa y sus hermanos, quienes vivían bajo el cuidado de su abuela. ¿Por qué? Porque su madre era una adicta y su padre estaba en la cárcel. En las paredes de la habitación, Alyssa tenía cartas del padre que venían de la cárcel, como haciéndole tributo o para recordar lo que él le decía desde prisión. Pero lo más importante que se encontró fue su diario. Claramente lo leyeron con esperanzas de encontrar alguna pista sobre el caso. En él se podían ver entradas bastante perturbadoras, entre ellas el deseo de incendiar una casa con toda la gente dentro. Pero la última entrada de todas había sido el 21 de octubre y estaba tachada casi en su totalidad. La última parte todavía se podía leer y decía lo siguiente: me tengo que ir a la iglesia, LOL. Para aquel que no lo sepa, LOL o Laugh Out Loud
Es una risa, un tipo de risita que se usa mucho en internet. Claramente en esa parte tachada podía haber evidencia muy importante, así que decide mandar la hoja al laboratorio. Un poco antes del paradigma oficial, con luz ultravioleta se podían ver dos palabras. Una era cortar y la otra era garganta. De modo que tuvieron que interrogar a Alyssa nuevamente con esperanzas de que dijera qué le había pasado a Elizabeth o qué tenía que ver con la entrada en su diario. Durante esta última interrogación ya se la podía ver un poco nerviosa, ya no estaba tan calmada como antes, y lo que decía comenzaba a perder el sentido. Así que cuando el jefe de policía le mostró lo que había encontrado en el diario, ella perdió el control de la situación. Le mostró el párrafo tachado y Alyssa comenzó a hablar. Primero dijo una versión, que todo había sido un accidente, que ambas estaban en el bosque, que Elizabeth se cayó y murió. El policía evidentemente no creía esto, ya que había varias cosas que no se podían explicar dentro de esta historia, así que le dijo que apenas encontraran el cuerpo, ellos sabrían exactamente qué le pasó. Por lo tanto, le preguntó si el cuello de Elizabeth estaría cortado. A lo que Alyssa dijo que sí, y comenzó a contar la verdadera historia detrás de lo que había pasado. Alyssa, esa tarde del 21 de octubre, le dijo a su hermanita que trajera a Elizabeth hasta la casa, y después hizo que se fuera. Ella misma tomó a Elizabeth de la mano para entrar al bosque, donde Elizabeth claramente no quería entrar. La convenció contándole que tenía algo que mostrarle, algo que era muy importante, y Elizabeth decidió acompañarla sin gritar. Una vez en el bosque y al lado de otro pozo que cavó, ella comenzó a estrangularla. Alyssa había entrado a este lugar con un cuchillo, y lo último que hizo fue cortarle el cuello y apuñalarla en el pecho de 6 a 7 veces. Es decir, que todo esto había sido planeado. No había casualidad en ninguna parte, no había sido una cosa del momento, estaba todo planeado y mucho menos había sido un accidente. Además, este era otro pozo, era un pozo que había cavado solamente para eso. Tal vez el otro pozo era de práctica, ella decía que le gustaba cavar pozos, pero evidentemente esa no era la verdad. Una vez hecha esta confesión, llegan los resultados de la nota escrita y tachada, la cual decía lo siguiente: acabo de matar a alguien, lo estrangulé, le corté el cuello y lo apuñalé. Fue asombroso. Es bastante agradable. Tengo que irme a la iglesia ahora. LOL. Evidentemente, siendo un crimen premeditado, es homicidio en primer grado. Pero había un problema, y es que en ese momento ella tenía tan solo 15 años. Y esta es la razón por la cual deberíamos discutir el caso, y por el cual mucha gente va a tener diferentes opiniones. La cosa es que no era la primera vez que se planteaba lo de matar a alguien. En su diario ya hablaba de esto, y además a algunos amigos ya les había mencionado las preguntas que se hacía acerca de cómo se sentiría matar a alguien. Probablemente si no hubiese sido Elizabeth, hubiese sido otra persona. Ella misma decía que lo veía como poder, que quería sentir el poder de asesinar a alguien. Por otro lado, también surgió en las noticias un video de esa época, que es este que están viendo acá. Eso que ven ahí, que es como una soga larga, está electrificada. Y estaban intentando probar qué se sentía tocarla, especialmente Alyssa. Los niños que están al lado de ella son sus hermanos, por cierto, estaba con ellos en ese momento, y evidentemente ellos no querían tocarla. En realidad este video surgió como una muestra de que ella era una psicópata, que le gustaba el dolor y todo eso, pero en realidad es más un video como de chiste entre los hermanos. Ella sí toca la parte electrificada, pero no diría que es algo que hace un psicópata, diría que es más cosa de adolescentes un poco extraños. A lo que voy es que ver este video no provocaría que pienses que es una psicópata. Y hay muchos artículos donde se la describe como si estuviese torturándolos. Realmente no estaba haciendo eso. Lo que sí daba a entender que tenía problemas que tratar era la habitación, el diario donde escribía que quería matar gente y lo que le había dicho a sus amigos. Eso era una clara advertencia. Ahora, ¿se podría haber predicho algo así? ¿Se podría haber evitado todo esto? Digamos que si combinamos las fotos y los videos de ese tiempo, ella resulta un tanto excéntrica. De todos modos, no se la ve asocial, digamos. Ella se saca fotos también con personas, se la puede ver con su hermanita en algunos momentos también. Entonces, por ese lado no podemos decir que se podría haber visto. Tal vez los amigos no lo veían tan anormal. Pero de vuelta, si alguien hubiese entrado a la habitación,
Si alguien hubiese visto el diario antes, podrían haberle dado al menos ayuda, atención psiquiátrica o tal vez simplemente haber prevenido toda esa situación. En cuestión de lo que fue el juicio, la pelea con la defensa fue bastante larga, simplemente porque se valían del hecho de que ella era joven, y esa es justamente una de las grandes preguntas del caso. ¿Podía ella hacerse cargo de que había matado a una persona o se tendrían que haber hecho cargo sus padres por la falta de atención? Porque esto pasa en cada caso de menores. Hay muchos menores que cometieron crímenes horribles y la pregunta recae en los padres y los tutores legales hasta qué punto tienen la responsabilidad detrás de esto. Evidentemente su tutor de ese momento, que era su abuela, no tenía idea de lo que estaba pasando y cuando estaban interrogándola se quebró en llanto porque no podía entender lo que estaba pasando. No podía entender cómo su nieta había hecho tal cosa. Y los padres en este caso no se iban a ser responsables porque no estaban, directamente no estaban. Así que digamos que difícilmente alguien en este caso se podría haber hecho cargo además de ella. Pero evidentemente todo esto se concluye en pueden dejarla en una institución y hacer que vuelva a ser parte de la sociedad o tiene que ir directamente a la cárcel. El juicio concluye en que ella tiene que ir a la cárcel. Además, cuando se termina todo esto, todo este proceso, ya era 2012 y ella tenía 18 años, por lo cual constaba como un adulto. De todos modos, el abogado de Patty presentó un arreglo en el cual se propuso que Alyssa fuera a la cárcel de 10 a 30 años o que cumpliera sentencia de por vida, pero con la posibilidad de pedir libertad condicional. Antes de llegar a la sentencia y a lo que fue el arreglo, durante el juicio Alyssa le habló a la familia y les dijo que lo sentía mucho y que daría la vida por traer a Elizabeth nuevamente. Sin embargo, la familia no le creyó nada y evidentemente todo esto fue puesto por su defensa, quien le decía qué hacer y qué decir. Así que no eran disculpas sinceras, bajo ningún punto de vista. La sentencia final fue a los 18 años de Alyssa, en el 2012, y ella aceptó cadena perpetua con la posibilidad de pedir libertad condicional, a lo que se le añadieron 30 años de prisión sí o sí por acción criminal con un arma. Lo que quiere decir que ella tendrá que pasar 35 años en la cárcel antes de poder pedir la libertad condicional. Y que de todos modos esta libertad puede ser denegada. En cambio, si hubiese elegido los 10 o 30 años de prisión, ella tendría que pasar sí o sí esa cantidad de años en la cárcel, encerrada. Cuando en cambio, si se lo admiten, puede salir a los 35 años. Pero bueno, ¿qué es de la vida de estas personas ahora? Patty concluyó con la corte de Missouri que Alyssa tendría que pagar $5 millones con 9% de interés hasta saldada la deuda por todo el daño que le hizo a la familia, cosa que de todos modos es claramente irreparable. Además, Alyssa no puede hacer películas ni series basadas en esta historia ganando plata. Es decir, puede contar las cosas que le pasaron, pero no puede ganar ni un centavo con eso. Hay una sola película a la fecha basada en esta historia, con unas reseñas terribles. Ustedes pueden ver el tráiler, realmente es horrible. No vi la película claramente porque ya el tráiler y los comentarios me dijeron que no, pero si quieren ver la película, pueden verla en Prime Video, en Amazon, la pueden ir a ver ahí. No lo recomiendo, pero si quieren hacerlo, se llama Alyssa, retrato de una asesina adolescente, o también conocida como My Name is A by Anonymous. Ahí están los nombres en pantalla, si quieren ir a verlo. Todo bien por ustedes, no lo recomiendo, pero bueno, suerte. Hay gente, según los comentarios, que se quedó viendo la completa y no entiende cómo hicieron porque estaban viendo la hora cada 10 minutos para ver cuándo terminaba. Así que, digamos, nadie, aparte de otros youtubers, hablaron de esta historia en versión documental. Probablemente, de hecho, esta historia les suene de varios videos de tops en los cuales se describen a niños que cometieron grandes crímenes. Es una cara muy conocida la de Alyssa en internet, pero no tanto la de Elizabeth. A Elizabeth en todos estos tops no la vi mucho. No suele aparecer evidentemente en las miniaturas, pero bueno, supongo que eso también va por parte de la intimidad de la familia. Pero bueno, ella era Elizabeth. Así que sin más, acá se terminó el video. Recuerden que en la i que está en pantalla pueden ir a ver el resto de mis casos. Y acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Realmente lo aprecio muchísimo. Así que, sin nada más que decir, recuerden que pueden apretar la campanita para ver si les notifica de mis videos en algún momento
de la vida. Y si quieren pedirme algún caso lo pueden hacer abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Por cierto, en mi segundo canal grabé un video que no tiene nada que ver con misterio, que es un poco más relajado, pero que quería hacer de todos modos porque me entretuvo bastante. Así que si quieren verlo, vayan a los comentarios que les voy a dejar el link ahí abajo. Así que sin más, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.